Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 96 de Onda Felicidad. Hoy os traigo un temazo brutal que a mí particularmente me preocupa bastante. Hoy vamos a hablar de infradiagnóstico de la enfermedad celíaca y de las posibles causas de ese infradiagnóstico con una maravillosa profesional de atención primaria que da gusto escucharla porque es que es pura vocación, pura pasión, prometido. Y es que las cifras de infradiagnóstico de la celiaquía de personas que tienen enfermedad celíaca pero aún no están diagnosticadas son bastante alarmantes a pesar de los cambios y de los avances que ha habido en los últimos años. Entonces hay que buscar, hay que saber por qué está ocurriendo esto, y creo que una profesional que está en atención primaria, que conoce también la enfermedad celíaca, la parte extradigestiva también de la enfermedad celíaca, nos va a aclarar muchas dudas y creo que va a ser el de hoy un contenido estupendo y maravilloso, estoy segura. La doctora Isabel Sánchez Claros es médico de familia en un hospital público y ella, junto con el resto de compañeros de su especialidad, son los que nos atienden a diario en la consulta cuando tenemos algún problema, son los que nos conocen de siempre, a nosotros, a nuestra familia, nuestro historial clínico, nuestra vida entera. Son el primer contacto, ¿no?, que solemos tener con el mundo de la medicina, de la salud y de la sanidad. Y son los que también nos derivan cuando toca derivar. Por desgracia, todos lo sabemos que la atención primaria ahora mismo en nuestro país pues pasa por una situación penosa, lamentable, que es muy complicado trabajar, estar allí todos los días, y por eso da tanto gusto escuchar a alguien que se implica tanto, que tiene tanto interés por sus pacientes y que lo da todo. La doctora Isabel S. Claros es en Instagram, que divulga, que da gusto, ya lo vais a ver, es @dra.s.claros. Lo tenéis todo en las notas del podcast. También tenéis en las notas del podcast su contacto porque también tiene consulta privada, ¿vale? Su formación es súper amplia, estaría aquí hasta mañana hablando de toda la formación que tiene, pero hay una parte que a mí me interesa mucho para lo que vamos a hablar hoy, que es todo lo que ha hecho de medicina integrativa, ese enfoque integrativo que tiene de la salud, esa visión maravillosa, también nutrición, también microbiota. Por eso, de verdad, hablar con ella de celiaquía es una pasada, os lo aseguro. Doctora Isabel Sánchez Claros, bienvenida a Onda Felicidad, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por divulgar tanto y tan bien. Muchas gracias, Lorena. Lo intento, ¿verdad?, hacer un poquito de educación sanitaria y divulgar lo más fácil y que la gente lo entienda lo mejor posible, ¿no? Llegar a una información que sea, pues eso, fácil de leer, que no metamos mucho tecnicismo, sino que sea fácil de leer. Exacto. Hay tecnicismo por una parte, pero tecnicismo explicado. Entonces, creo que llega muy bien y que es muy importante que los profesionales de la salud estéis en redes. Yo sé que las agendas no os permiten hacer todo lo que os gustaría hacer, pero os agradece mucho porque hay mucha desinformación y hay mucho bulo. Y cuando hablamos de salud, tenemos que saber a quién leemos y qué leemos. Y a quién no, sí. Y más ahora, Lore, que con toda la información que tenemos, ¿verdad?, en las redes, hay que buscar y tú pones en Google cualquier cosa y te aparecen 1000 páginas web con qué tipo de credibilidad, ¿verdad? Y qué evidencia científica tienen. Entonces hay que saber siempre dónde buscar. Pero bueno, intentamos hacer la información y divulgar lo más sencillo posible para que la gente lo entienda. Bueno, pues eso lo consigues, ya te lo digo yo, que a mí me gustan mucho tus posts sobre todo tipo de cosas. Y bueno, ahora hablaremos de ello porque has hablado mucho de infradiagnóstico de la celiaquía, de lo complicado que es. Y me parece muy interesante conocer tu opinión sobre este tema porque además tú estás en atención primaria, eres médico de familia.
Explícanos un poco efectivamente. qué es la medicina familiar. Pues mira, es la primera vía de acceso a la sanidad, ¿no? La sanidad se estructura, pues, medicina de atención primaria, que somos el primer acceso, y luego la medicina especializada de hospital, ¿no? Medicina especializada hospitalaria, porque también la medicina de familia es una medicina especializada. Entonces, es como la primera vía de acceso. Nosotros somos el médico de a pie, del paciente, al que llegas, el que primero llega el paciente. Entonces, pues es una medicina muy complicada, Lore, es muy complicada porque abarcamos todo. Abarcamos todo, tenemos que saber de todo, nunca sabes lo que te va a entrar por la puerta. Yo siempre lo digo, a ver si sé o no resolver esto. Lo mismo te entra un catarro, que te entra un paciente con una patología grave, que te entra un paciente con algo que tienes que atender de forma urgente. O sea, es tan diverso y tan amplio, pero es tan bonita porque puedes hacer tantas cosas. Y lo bonito de la atención primaria, Lore, es que tú tienes un seguimiento del paciente, que tú puedes citártelo hoy y decir, vale, no me he quedado tranquila, mañana quiero revisarte, te vuelvo a citar, ahora voy a pedirte esta prueba, venga, la revaluamos mañana, vamos a hacer estos cambios. Y entonces tú sigues al paciente y es muy bonito porque tienes al paciente, pues eso, totalmente accesible y controlado. Entonces tú lo puedes seguir, eso es lo más bonito de la medicina de familia. Lo que pasa que, bueno, que actualmente nos encontramos con el hándicap de agendas colapsadas, de cupos de 2.000 cartillas, 2.300 cartillas, que están haciendo a la medicina de familia, pues yo digo que están acabando con ella. Ahora mismo estamos en un punto, Lore, un poco complejo y complicado, porque no podemos hacer una buena medicina de familia. Yo no puedo atender a una paciente en 5 minutos, ni puedo atender a una paciente por teléfono. Yo es que igual que la teleconsulta, pues estoy un poco en contra de ella. Entonces, ahora mismo, pues la administración, ¿verdad? Tendría que pensar un poquito más en nosotros y, por favor, aumentar el número de médicos de familia y cuidarnos un poquito más para no huir, porque muchos médicos de familia, por las condiciones que tenemos, lo están huyendo. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo que estoy al borde de qué hago, de huyo me quedo, porque es agotador, es agotador. Es agotador pasar una mañana con 50, 60 pacientes, como estamos viendo, por ejemplo, la última semana. Al final, mentalmente, tú te frustras porque no ves bien al paciente con el miedo de saltarte algo, ¿no? De decir, ostras, es que me puedo equivocar aquí. Es que hay veces que interpretamos analíticas en un minuto, Lore, porque no te da Oh, tiempo. Y luego la gente tampoco tiene paciencia, ¿verdad? También es una cosa que yo me gusta destacar, que debemos de educar más a los pacientes, ¿no? Y saber cuándo tienen que ir al médico, cuándo no. Hacer una educación sanitaria, pues para que, por ejemplo, simples catarros se puedan tratar en casa, no hace falta ir al médico, porque muchas veces podemos tapar la patología grave con problemas de menor importancia que podrían tratarse desde casa. Entonces, a mí me parece súper, súper importante hacer una buena educación sanitaria. Y esa es la medicina de familia, también. No solamente cuidar y curar al paciente, sino también enseñarle y educarle. Y por eso se llama totalmente. comunitaria, ¿no? Porque tenemos que enseñar al paciente a cómo tiene que cuidarse, autocuidarse y cuándo tiene que venir y cuándo no. Pero bueno, Exacto. intentamos hacer todo lo posible y de verdad con mucho, yo lo hago con mucha ilusión. Lo que pasa es que hay veces que te desesperas porque yo no echo la culpa al paciente, ni mucho menos. Creo que ahora mismo la medicina de familia está en un punto muy crítico por la confluencia de varios factores. Poca inversión en sanidad, poca inversión en atención primaria, pocos médicos para toda la demanda que hay. Y otro punto que, aunque a lo mejor me pueda encontrar algún detractor, la impaciencia que tiene ahora mismo el ser humano, ¿no? Queremos todo ya. Inmediato, Yo- sí. yo- y mira, yo siempre lo digo que vivimos en la era de la inmediatez, Lore. Tú ahora mismo, Lore, yo quiero la compra, me cojo el móvil, pido un globo y la tengo en media hora. Yo quiero un libro Mm. y lo pido para Amazon y me llega mañana. Pues lo mismo nos pasa. Ayer estuve de guardia, y vimos, se quedó creo que en 180 personas desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche entre 3 médicos. Qué Entonces, pasada. pero es que lo grave, Lore, porque a mí me encanta la urgencia, me chifla la urgencia, pero no me gusta que la gente vaya por boberías. Entonces, por ejemplo, ayer de esas 180, la mayoría eran catarros que acababan de empezar o que llevaban 3 días con tos y queremos que se nos quite la tos, queremos que se nos quite los mocos y como yo les digo, esto es un cuadro catarral, es un proceso vírico. Los virus duran X.
3, 4, 5 días y no tenemos nada para que eso se vaya, pero queremos todo inmediato y queremos que se nos vaya la tos. Acabamos de empezar con fiebre hace una hora y quiero que se me vaya. Ostras, deja tu organismo reaccionar, dejas tu sistema inmune reaccionar. Entonces, como vivimos un poco el área de la inmediatez, queremos todo muy rápido y eso nos colapsa. Nos No, colapsa. totalmente, claro. Y yo desde aquí, de verdad, Lore, y pido a la gente que nos comprenda, que nos comprenda porque y que intentemos acudir al médico cuando verdaderamente haya un problema y lo requiera. Y para cosas menores, que tengan paciencia, que no se preocupen porque tengan mocos, que no se preocupen porque tengan tos, que si hace falta hacer una receta la hacemos mañana, pero es complejo porque lo queremos todo ya. Entonces necesitamos un poco de compresión por parte de los pacientes también. Pues eso es la medicina Totalmente. esa es la medicina de familia. Es agotadora, Lore, Sí. es muy Es que agotadora. estáis, al final es lo que dices, ¿no? Sois el primer Mm. eslabón, es nuestro médico de confianza, el que nos conoce desde hace un montón de años, Eso es. me lleva a mí, lleva a mi hijo, lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se crean ahí unos lazos muy fuertes y Sí, cuando no te pueden atender como tú quisieras y como el profesional quisiera, encima surgen tensiones, ¿no? eso es, eso Y es, llegamos eso, todos muy tensos al médico eso y el es. médico ya está muy tenso porque ha visto ya Sí, 30 pacientes y le quedan otros 30 pacientes en 2 exactamente. minutos. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser un poco más comprensivos porque la Sí, situación que estamos viviendo, por desgracia para la sanidad pública, es una pena, es lamentable cómo está todo. es una pena, sí, esa es la palabra, es una pena. Y yo ahora hablo mucho con los compañeros porque nos dicen, ¿qué solución hay? Pues ahora mismo yo, ¿sabes lo que haría, Lore? Pulsar el botón de reseteo, como cuando el móvil se te queda ahí como paralizado y lo reseteas y ya vuelve a la normalidad. Creo que la única solución es esa, resetear, resetear. Pero bueno, poco a poco tenemos que salir un poco de este bache en el que nos encontramos y necesitamos la ayuda de todos, ¿eh? Tanto de la administración pública, los políticos, tanto la nuestra, por supuesto, como la de los pacientes. Sí, y ahí hay una Entonces, cosa muy importante que has dicho, que es la educación sanitaria, que es una parte sí, de tu trabajo también en redes sociales, ¿no? Explicarnos, bueno, por supuesto. Mm. qué son ciertas cosas para que, bueno, pues eso, yo la semana pasada estuve, no sé, la semana pasada la anterior, con un catarrazo tremendo y decía, no voy a ir al médico porque es que me va a dar nada, un jarabe para la tos y para que los mocos sean menos mocos y ya está. Entonces, pero hay Y, gente que sí que lo hace y al final, bueno, pues es una persona más que igual le está quitando una cita a una persona que eso realmente lo es, necesita. exactamente. Y aparte, si yo educo al paciente, si yo, por ejemplo, a los pacientes, cada vez que van por un catarro, ¿no? Yo intento explicárselo, además le doy una hoja y todo, y les digo, mira, para el próximo catarro, en caso, si usted no tiene una fiebre alta mantenida o no tiene una dificultad respiratoria o no le aparecen manchitas raras o cualquier otra cosa de alarma, no hace falta que venga. Se queda en casa, cosas calentitas, paciencia y beber mucho líquido y paracetamol para el malestar. Ya está. Pues a lo mejor el siguiente catarro, como ya se lo he explicado, ya no viene. Se lo Claro. autotrata en casa y sabe que va a estar 3 4 días fastidiado y ya está. Pero es verdad que también es culpa nuestra, Lore, que muchas veces no tenemos tiempo para hacer una buena Claro, educación sanitaria y exacto. bueno, y ahí me recalco un poco más que yo he hecho en falta y por favor espero que algún día tengamos la asignatura en las escuelas de educación sanitaria. O sea, Totalmente, sí. porque igual que tenemos música, que tenemos matemáticas, conocimiento del medio, porque desde pequeñitos no tenemos educación sanitaria, pero no solamente educación a nivel físico, sino una educación sanitaria que englobe un enfoque nutricional, un enfoque psicológico y un enfoque desde el ámbito médico puro, ¿no? Desde la Mm, salud, que nos den pautas de tener una buena salud, ¿no? De hábitos saludables. exacto. Entonces creo que cambiaría muchísimas cosas, Mm, muchísimas. totalmente. Además es que yo creo que el sistema sanitario español, que está muy preparado para todo lo que es Mm. agudos, en enfermedades crónicas cojea mucho porque falta esa base de educación. Y al final es Eh, prevención y buenos hábitos, ¿no? Ahí tiene mucho que mm, ver eso. Mira, Lore, yo esto quería, si empezamos a hablar luego de la enfermedad celíaca, pero eso me parece fundamental. Ahora mismo la medicina de familia está muy farmacologizada, ¿no? Es muy farmacocentrista, ¿no? Y nos olvidamos de las cosas más sencillas, básicas y fundamentales, que son los cambios en el estilo de vida. Yo siempre me recalco en lo mismo. Es más
productivo para un paciente y va a ser más beneficio para un paciente, por ejemplo, diagnosticado de diabetes, que yo un día a la semana lo coja y le dé una charla sobre hábitos de alimentación, sobre hábitos de ejercicio, sobre cómo cuidarse, cómo mejorar su diabetes un día a la semana, que darle 2 o 3 pastillas. Es que, jope, mm, ¿por qué no hacemos eso? ¿No? Y no, al final solamente, como el otro día un paciente, hemoglobina glicosilada ha subido 2 puntos, otro fármaco. Y al final, todos los días tenemos allí representantes, ¿no?, que están haciéndonos hincapié. Si te sube la glicosilada, hay que añadir otro fármaco, hay que añadir otro fármaco. Todo, ¿verdad? Acciones basadas en fármacos, fármacos, fármacos. Ostras, pero ¿por qué no nos vamos a lo más sencillo? Es que si yo a ese paciente lo enseño a comer, le doy unas pautas de ejercicio, ese paciente pierde peso, ese paciente deja de comer tantos procesados, deja de comer tantos azúcares, es que a lo mejor la glicosilada le baja. Y imagínate, Lore, el ahorro que Claro, supone. Imagínate que hay fármacos para la diabetes que suponen un gasto mensual, bueno, no hablo de insulinas, hablo de algunos fármacos de hasta 200 euros al mes o más. Tú imagínate si yo a ese paciente le doy unos cambios en su estilo de vida y le digo, vale, vamos a empezar a comer bien. Vas a hacer 3 comidas al día en vez de 5. Vas a empezar a hacer un buen descanso nocturno. Vas a hacer estos ejercicios de fuerza 2 días a la semana. Te voy a dar unas pautas dietéticas para que tú aprendas a comer, ¿vale? Y me baja de peso 5 kilos. Y de repente la glicosilada me baja un punto y me evito ese fármaco, 200 euros menos. Tú imagínate si exacto. yo se lo multiplico por 100 pacientes diabéticos que tengo en mi cupo. 200 por 100, ¿cuántos son, Lore? Que es una borriquería. O sea, es que ya hasta pensando en el ahorro a Sí, sí, nivel totalmente, sanitario, claro, exacto. simplemente por contratar, que yo ojalá algún día lleguen. Necesitamos nutricionistas, necesitamos psicólogos en los centros de atención primaria. Es que los necesitamos, es que tenemos hasta veterinarios, tenemos trabajadores sociales, pero ¿dónde está el apoyo nutricional? ¿Dónde está el apoyo Exacto. psicológico? Es que los necesitamos. ¿Qué supone un nutricionista al mes en un centro de salud? Que, por ejemplo, esta semana, Lore, voy a reunir a todos los pacientes celíacos y Claro. les voy a dar unas pautas nutricionales. La semana que viene voy a reunir a todos los pacientes o con patologías autoinmunes generalizadas o generales. Los voy a reunir. La siguiente, todos los pacientes con hipertensión. Igual le voy a dar unas pautas y a la vez un abordaje psicológico. Y además les enseñamos a meditar, ¿verdad? O sea, imagínate, hacemos un enfoque global, alimentación, hábitos de estilo de vida, ejercicio físico, ¿no? Es que lo que pueden mejorar los pacientes con patologías crónicas es brutal. Y es que a lo mejor esa mejoría clínica repercute en que muchos fármacos no son necesarios. Es que a lo mejor en un paciente celíaco que haga una buena dieta, imagínate que está también con patología neurológica, con artralgias, con mialgias, le quito esos dolores y al quitar esos dolores ya no necesita analgésicos al mes. Y el ahorro a nivel sanitario, y bueno, no solamente el ahorro, el beneficio para el paciente. O sea, el no tener dolores de paciente. Claro, Es que es muy grande, Lore. Y bueno, y no sé si nos total. vamos a meter ya en el tema de la celiaquía, Ahora porque vamos, yo, lo que pasa es que me gusta mucho escucharte sí, hablar, ver la visión que un profesional tiene desde dentro de estas necesidades que los pacientes vemos todos los días, ¿no? Nosotros mm, que tenemos sesiones de grupo con otros pacientes que están en distintas fases, algunos recién diagnosticados, otros llevan tiempo y todavía les está costando, somos muy conscientes de la necesidad de eso, de es nutricionistas, que psicólogos, para... Es que es un cambio para brutal cuando te diagnostican una enfermedad crónica. Es que, Lore, la enfermedad crónica tiene que tener un abordaje multidisciplinar, Exacto. multidisciplinar, con equipos multidisciplinares. Y entonces eso no es muy raro que exista y tenemos que buscarlo en el ámbito privado. Por ejemplo, todo lo que tú haces. Es que yo si fuera la administración diría, mira, Lore, te destino X dinero y vas a ir a cada centro de salud. Es que sería un ahorro para el sistema, no un gasto, es que sería un ahorro, pero no se hace. Y yo lucho y ojalá y algún día se puedan hacer, porque lo necesitamos. Necesitamos equipos multidisciplinares para cualquier patología, para la celiaquía, por supuesto, para cualquier patología autoinmune, para cualquier patología inflamatoria. Es que los pacientes Totalmente. andan perdidos porque, vale, te diagnostico de diabetes, como me pasa a mí muchas veces, Lore, es que yo tengo 5 minutos para explicar a un paciente que es diabético. Y muchas veces me frustro porque digo, ostras, ¿cómo lo hago? Vale, yo tengo siempre un montón de coletillas, hojas preparadas,
pero no es suficiente. Es que yo no le puedo explicar en 5 minutos qué comer, qué no comer, qué hábitos, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo te tienes que controlar. Es que es imposible. Necesitamos el apoyo ahí en el centro de salud, por supuesto, de enfermería, pero por supuesto de también nutricionistas que nos echen una mano, aunque sea de forma grupal. Es que es necesario, es Sí, necesario. exacto, aunque sea de forma grupal, porque te encuentras, yo porque siempre pongo cuando hablamos de estas cosas el ejemplo de mi padre. Mi padre, diabético tipo 2, bueno, ya mi padre tiene 73 años ahora mismo, Sí, desarrollo de diabetes hace ya unos años. Pues él no es diabético, él tiene un poco alto el azúcar, porque es lo que le ha dicho su médico, no es diabético. exactamente. No, tú tomas una pastilla, pero que no, como yo le pregunto, ¿pero es diabético? No, no, yo no soy diabético y tiene metformina. No, no, pero que yo tengo como el azúcar un poco ahí al límite, pero no soy. O sea, lo primero es eso, es que ni siquiera le explicamos al paciente que las cosas, es verdad que a veces por falta de tiempo, Por falta de pero tiempo, por supuesto. ostras, y nos dedicamos nada más que a valorar, porque los pacientes diabéticos, muy triste, Lore, que como médicos muchas veces, analítica cada 6 meses, glicosilada, bien, mantenemos, mal, subimos fármaco. Y punto. Y ya Y es que está. es así. Y es que es así. El que está peor controlado a lo mejor lo mandamos a endocrino, endocrino hace algo más, pero es que no hay tiempo, Ni necesitamos más recursos. tiempo ni recursos, y pienso que uno de las opciones que podríamos hacer, de verdad, que es que sería costo efectivo, sería hasta beneficioso para el sistema sanitario, es que ahorraríamos una barbaridad haciendo esto. Mm, Medidas, de cambios en el estilo de vida del paciente, charlas grupales en pacientes con patologías crónicas. Creo que ahorraría una cantidad de fármacos, pero ¿sabes lo que pienso, Lore? Y en esto a Cuenta. lo mejor me busco, como siempre, detractores y voy a buscarme, pues sí, me busco detractores. Pues que a quién le interesa, ¿verdad? ¿A quién le interesa que los pacientes diabéticos mejoren con la dieta? ¿No? ¿Quién hace estudios? ¿Quién hace estudios a favor del ayuno intermitente? ¿No? ¿Quién hace estudios a favor de que las dietas bajas en hidratos de carbono, dietas keto, mejoran el perfil del paciente diabético? Pues nadie. Al final, ¿qué interesa? ¿No? Pues la industria al final eh, fomenta estudios basados en fármacos, porque es lo que mueve el dinero. Claro. Por eso ¿Cuánto en dinero? celiaquía no. Exactamente, la celiaquía es la enfermedad típica para describir este problema. ¿Hay fármacos para la celiaquía? No, pues no se invierte. Ya Exacto, está. exacto. Quién va a querer invertir en una enfermedad cuyo tratamiento se basa en hacer una dieta exenta de gluten? Bueno, entre otras muchas, ¿eh? Pues hay muy pocos estudios, muy pocos, Claro, porque económicamente no interesa a nadie. Sin exacto. embargo, en una patología como la diabetes, que hay millones de fármacos y cada vez más, ¿verdad? Al final se invierte mucho porque la industria farmacéutica invierte en esos fármacos, pero no se invierte en hacer estudios en los pacientes diabéticos y la alimentación, o en los pacientes diabéticos y en los cambios en el estilo de vida. Entonces, al final, es lo que nos promueven. Nos movemos por la industria, Lore, Sí. y nuestra medicina es farmacocentrista por eso, porque es lo que interesa Mm. a nivel Y luego, económico, a que nivel político. totalmente, y hay mucho paciente, porque yo esto a veces lo hablo con gente diagnosticada de celiaquía, hay mucho paciente que dice, ojalá hubiese una pastilla y pudiera comer de todo. Y yo digo, pues yo prefiero hacer una alimentación que me gusta, que no tiene Claro, gluten y que es saludable, que tomarme todos los días una pastilla. pero Mil Lore, veces. volvemos a lo mismo, en que La vivimos en la inmediatez. sociedad exactamente. Queremos la pastilla mágica que nos cure de todo. Y por eso ya te digo, a la gente demanda, tengo mocos, quiero una pastilla para los mocos, tengo tos, quiero una pastilla para la tos, me duele la punta de la nariz, quiero una pastilla para que se me quite esto. No, porque es que además, como me decía ayer una chica, es que mañana tengo una fiesta y tengo que ir a la fiesta sí o sí, se me tienen que quitar los mocos. Ah, ¿perdona? O sea, el otro día también otra paciente le dijo a una estudiante, le dice, es que me encuentro tan mal del catarro que no puedo ni fumar, dame algo para poder fumar. Pero ¿qué me estás contando? O sea, es toda la inmediatez para nuestro beneficio propio. Entonces, queremos una pastilla que nos cure todo. No queremos lo difícil, que para mí no es lo difícil. O sea, es que no Ya. sé por qué tenemos totalmente conceptualizado que comer sano es sufrir. O sea, no lo entiendo. Parece que lo normal es comer mal y lo anormal es comer sano. Es Mm. que no lo entiendo, pero si comer sano es lo más divertido del mundo, pero si con la cantidad de frutas, de verduras que tenemos en nuestra sociedad, jope, si podemos hacer unos platos súper divertidos. A mí me parece súper monótono comer todos los días pasta, pan y arroz. Eso sí que es aburrido y pizza. Entonces, ¿por qué hemos hecho? Pero ¿por qué es lo que nos han vendido?
Toda la vida, Lore, exacto. yo estaba sentada el otro día con mi marido viendo la tele y de 10 anuncios, 9 eran de procesados. Claro. Es que no, ¿cómo no queremos que los niños cambien la alimentación si se lo están metiendo por todos lados? Si es que vas al supermercado y tienes un estante entero de 10 metros de largo de cereales de desayuno, ¿a Mm. cuál más procesado y a cuál más azúcar? Es que tienes un estante entero de pan. ¿Y cuánto tienes de fruta? Bueno, a ver, es verdad que cada vez hay un poquito más, pero que Sí, tú vas pero a un supermercado y creo que, no lo sé, pero el 70% de alimentos son procesados, son seguro. envasados, porque, y nos los meten por todos lados, la industria nos está engañando por todos sitios. Sí, porque Y nos, además puede utilizar ciertos reclamos. Yo el otro día en un supermercado gigante me encontraba con un cartel que ponía vida sana y debajo mm, solo había cereales y bollos. Sin, exactamente, bueno, sin azúcar, entre comillas, que ya sabemos lo que pasa sí, con estos productos, light, que ya sabemos también lo que pasa con estos productos, vida sana. Es que le hice sí. una foto y dije, es que me parece vergonzoso que Es que eso debajo de debería vida estar, sana pongan esto. es que eso debería estar prohibido. Eso debería estar Exacto. prohibido. O sea, todo ese reclamo hacia los niños, ¿verdad? Todas las cajas de cereales con dibujitos que miran, además que están enfocados los ojos hacia los niños. Que al final, yo voy al supermercado con mi hijo, con Gonzalo, y me dice, mira mamá, Peppa Pig, y es un huevo Kinder. O sea, es que al final, es que el niño va a eso y te lo Claro. pide. Tienes que luchar contra eso. Entonces, por favor, dejemos de ponerle dibujitos a los alimentos insanos y pongámosles más dibujitos a lo mejor a las frutas. Exacto. Es que somos nosotros los que estamos demonizando los productos insanos, o sea, perdón, los sanos, y parece que estamos haciendo un elogio a todos los productos sanos, o sea, insanos, perdón. Entonces, dejémoslo primero que esta industria algún día, por favor, cambie y igual la administración ponga un poco de orden en esto y nos diga, mira, no puede ser que tengamos el 70% de productos en el supermercado de productos que son procesados. Entonces, al Y final, es que además está el ¿qué? marketing. Lore, Entonces, es el marketing, ¿qué come la sociedad? Es que comemos, lo siento mucho, comemos mierda. Comemos mierda. O sea, todos son procesados, todos son envasados, todo es comida rápida. Es que la verdura brilla por su ausencia. Las frutas brillan por su ausencia en su mayoría. mm, Es totalmente. que yo hablo con pacientes que es que desayunan pan, comen pan con arroz, meriendan galletas con leche y cenan un sándwich o una pizza o una hamburguesa. Y hasta aquí hemos llegado. Ya. Y luego pasa lo que pasa. Y luego, claro, y luego queremos estar sanos. O sea, es que vamos en contra de nuestra genética. Nuestra genética no está hecha para llevar el ritmo de vida que llevamos, no solamente a nivel alimenticio, a nivel de estrés, a De nivel de todo, exacto. sedentarismo, a nivel de todo. ¿Por qué enfermamos? Pues Lore, porque no lo tenemos merecido. Es que es así. Es que No, muchas no, no, patologías totalmente. es que muchas patologías podrían ser evitables. Evidentemente, las patologías son multifactoriales, pero si añadimos sedentarismo, mala alimentación, ritmo de vida que llevamos, descansamos mal, tóxicos, drogas, alcohol, tabaco, contaminantes, microplásticos, es que hacemos un cúmulo de cosas que nos predisponen a la enfermedad. Y si luego tenemos la base genética, pues ya hacemos el boom y Claro, salta. claro. Y luego nos encontramos con 60 años y que tomamos 12 pastillas al día. Duramos Exactamente. mucho, esperanza de vida muy Claro, tal, pero ¿cómo muy son los largo. últimos años de vida de una persona que está medicándose durante 25 años, tomándose pastillas a todas horas? Es que no somos conscientes. Yo creo que No venimos de somos una conscientes. época de abundancia, probablemente la de Mm, nuestros padres, que sí, algo que se quedó ahí y de repente, joder, yo me acuerdo, yo me crié en los 90, yo nací en el mm, 83, pues durante toda mi adolescencia, si los anuncios de ahora llaman la atención, en aquellos momentos es que no había otra cosa. O sea, ¿tú no qué, había qué otra cosa. merendabas? Un bollicao. Un bollicao o pan con nocilla. O sea, era lo que Lo que te había. estaban vendiendo es lo que te vendían. Claro, Y es que hasta había, no sé si te acuerdas, había cigarritos de chocolate que tú es los podías verdad, comprar. Es que es muy fuerte. es verdad, los Entonces, cigarritos bueno, de chocolate, no me acordaba de eh, ello. yo creo que deberíamos cambiar el tema del marketing, de todo lo que nos venden por Totalmente. todos sitios, debería cambiarse y debería legislarse, ¿eh? O sea, poner unos límites. No puede ser. Es No, es que que además, más allá de las leyes que existen, de las normativas que existen,
la gente del marketing es muy buena en su Es muy trabajo. buena. Entonces sabe darle la vuelta para que además a nosotros nos pasa constantemente gente que nos dice, mira, es que no soy capaz de leer los ingredientes porque vienen en un tamaño de fuente tan Sí, pequeñito sí. que es que no lo sé. No soy capaz de saber si tiene o no tiene gluten, si se vuelven Es locos. que ¿Por qué? es Porque que hay cosas sí. que no interesan y como no interesan, lo tenemos que poner, pero muy pequeñito. Y están enmascaradas, sí, lo ponen como ellos Exacto. quieren. ¿Sabes? Exacto. Y el azúcar, pues en vez de llamarle azúcar, le voy a llamar no sé, o sea, Maltodextrina y ya está. y pues mira, sin azúcar, yo tengo un amigo que es diabético y cuando hacemos barbacoas en casa y tal, pues claro, él siempre dice, yo voy a probar algo. Si hay dulce, ¿no? Yo voy a probar algo. Pues yo me vuelvo loca porque además somos un grupo peculiar. Hay una celíaca, hay un intolerante a la lactosa, alérgico a los frutos secos y luego tenemos a un diabético tipo 2. Entonces yo De siempre todo. busco y soy incapaz de encontrar nada que él pueda tomar. Soy incapaz y se lo digo, dicen, no, no, sí, da igual, yo me lo regulo. Pruebo un poquito de esto, ya me lo regulo y ya, Pues mira, porque es una excepción. ¿quieres que te dé una solución? Sí, por favor, Pues un por puñado de favor. arándanos, un puñado de arándanos. Eso no le hace mal a nadie. Pues ya Ni, está, ni al ya me lo intolerante sé. a la lactosa, ni al de los frutos secos, ni a ti, ni al diabético tipo 2, porque además tienen un índice glicémico muy bajito y mucha fibra, punto y pelota. Pues eso Muchas veces me lo es apunto. que, es que muchas veces la sociedad nos lleva, ¿verdad?, a un estilo de alimentación totalmente en contra de lo que es la naturaleza en sí. O sea, Exacto. lo normal es que ahora mismo nos vayamos de comilona y nos comamos pues un plato gigante, yo qué sé, de paella con un montón de, que sé, una empanada, pan con, yo qué sé, con Sí, sí, de todo. sobrasada, procesados, patatas fritas, un montón de bolsas, ¿no?, de revuelto, de tal. Y de postre, por supuesto, lo que sea pero dulce, pero lo más dulce del mundo, cargado de azúcar. Y si no lo tomas, eres la rara. O sea, si Efectivamente. un día, bueno, en casa, iba a invitar a la gente a cenar y alguien inapropiado soltó este comentario. Bueno, y nos va a invitar a casa y que vamos a cenar ensaladas. O sea, no perdona. O sea, es que la gente tenemos un concepto inequívoco de la buena alimentación. Que hay una alimentación saludable que no tiene que basarse en ensaladas. Mi alimentación no se basa en ensaladas, Lore. Y una alimentación sana no se basa en ensaladas. Ya, O sea, es una alimentación muy variada, con muchísimos tubérculos, con muchísimos pseudocereales que se pueden tomar y con muchísimos alimentos de muy buena calidad y enriquecidos y nutricionalmente súper interesantes. A mí lo que me parece anormal es el exceso que comemos de hidratos de carbono y de procesados. Es totalmente. que el consumo de gluten, Lore, está estimado que un ciudadano consume entre 100 y 120 kilos de gluten, bueno, sí, de gluten al año. Qué pasada. Es Qué que es una pasada. borriquería, sabiendo la perjudicial que es el gluten actual, actual, no Ujú. solamente para pacientes celíacos, sino también para pacientes no celíacos. Que ya sabemos que el gluten actual, bueno, pues por su estructura interna que tiene, ¿verdad? Las prolaminas que tienen son tan largas. Además, los cultivos del trigo, que les echan muchísimos pues, compuestos nitrogenados, los glifosatos, Sí, esos compuestos nitrogenados, incluso aumentan la cantidad de gluten en esos productos con trigo, los hacen aún más reactivos a nuestro sistema inmune. Entonces, cuando ese gluten llega, esas prolaminas llegan a nuestro intestino, son tóxicas, por así decirlo, entiéndeme, para todos los pacientes, no solamente para los no celíacos. Esas proteínas se quedan por ahí pululando por el intestino y llega un momento que nuestro intestino dice, ¿qué es esto que lleva aquí tanto tiempo? ¿No? Porque no sé lo que es, lo puede reconocer como extraño y genera una inflamación, activa una vía que es la vía de la zonulina, que lo que hace es que las uniones entre las células intestinales se abran y permite el paso a hacer una permeabilidad intestinal. ay, Dios. Durante X tiempo, si tú consumes gluten, cualquier persona, no solamente las celíacas, esa permeabilidad puede estar hasta 24 horas abierta. Entonces, tú imagínate cualquier sustancia, ¿no? Los lipopolisacáridos de bacterias que podamos ingerir por alimentación o cualquier microplástico puede pasar al torrente. Esas sustancias que pasan al torrente generan una respuesta inmunitaria que puede desencadenar una inflamación, liberación de sustancias inflamatorias o, como pasa muchas veces, esa permeabilidad, si es constante,
puede volver loco al sistema inmune y generar activación de autoinmunidades, por ejemplo, o desencadenar enfermedades inflamatorias intestinales o cualquier otro tipo de desórdenes o una inflamación de bajo grado o, como se ha visto, ¿verdad? Neuroinflamación, que eso significa relación con patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como esclerosis múltiple. Entonces, Es cuidado que con el gluten, son cosas cuidado con, serias. exactamente, hablamos de que actualmente que pensamos, ¿no?, que el gluten es algo totalmente imprescindible en nuestra dieta. Es que estamos abusando de un cereal que actualmente la disposición que tiene es incluso perjudicial para nosotros en determinada cantidad. Claro. Evidentemente, no es que esté en contra del gluten, Lore, porque un gluten de calidad, de larga fermentación, ya te digo, obtenido el trigo ancestral, pues mira, totalmente, hay panes de muy buena calidad de trigo, que se hacen con larga fermentación, que vale, pero ahora mismo el trigo que comemos, el pan del supermercado, que está fermentado en 15 minutos, que hace todavía más largas esas cadenas y más difíciles de digerir, es que Claro. causan muchos desajustes a nivel intestinal y es que es la pura realidad, nos duela o no nos duela, nos queramos reconocerlo, ¿no? Es que es así. Sí, 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 hay muchos profesionales que te explican eso, ¿no? Que dicen, no es que el gluten solo, o sea, cause directamente enfermedad celíaca, no, es que No, ayuda a crear esa permeabilidad intestinal, a exactamente. aumentarla y pueden El pasar problema está, cosas. claro, el problema está en los celíacos, es que aparte de esa permeabilidad que ocasiona el gluten y de esa activación del sistema inmune que ocasiona el gluten a nivel intestinal, es que los pacientes celíacos tienen otro hándicap, que es esa pistola cargada, que es la genética. Entonces, si tú tienes la genética más esa permeabilidad, más toda la inflamación, se Claro. juntan todos esos factores y salta, y se pega el gatillo a la pistola y salta la celiaquía. Y empezamos a desarrollar esa autoinmunidad, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Claro. Pero los celíacos, con respecto a los no celíacos, que tenemos la predisposición genética, y es cuando nos salta, y es cuando tenemos que decir hasta aquí. Sí, ahí sí que hay que decir, nada, no nos valen ni los panes buenos ni nada, sin gluten al 100%. Bueno, que ese es otro problema, ¿verdad? Sí, Ahora sí que nos metemos, ¿verdad? En la sí. enfermedad celíaca, que estoy deseando, estoy deseando. Yo Bueno, quiero que nos hables de una cosa que nosotros, fíjate, ha habido años que nos hemos dedicado, la campaña que hacemos en Asturias en mayo, en Cangas de Narcea, a sí, hablar del infradiagnóstico, de los problemas diagnósticos tan elevados, tan importantes, que impiden que un paciente reciba un diagnóstico y empiece a cuidarse, a recuperar su salud, etcétera, porque sabemos que la cifra sigue siendo a día de hoy muy elevada, muy alta. a pesar de que sabemos que hay más herramientas, se conoce mejor la enfermedad, pero sigue, cuando te pones a mirar bibliografía y dices, pero si faltan el 70%, el 75% de los celíacos por diagnosticar, ¿qué ocurre? O más, ¿eh? Lore, hace poco había un experto que decía que hasta el ¿Qué 90% pasa? de los pacientes celíacos están no diagnosticados. Pues, ¿qué ocurre? Pues que todavía pensamos, ¿no? Y en la medicina convencional pensamos que el paciente celíaco es el típico con diarreas y con la barriguita hinchada, ¿verdad? Y que no gana peso. Y es que eso no es así, es que estamos viendo que en la edad adulta, sobre todo, hasta un 70, un 80% de los pacientes tienen síntomas totalmente no relacionados con digestivos, sino con patología extradigestiva. Entonces, si tú no piensas, que eso lo pongo yo mucho en las redes, si un médico no piensa en la enfermedad celíaca, no la va a diagnosticar nunca. O sea, tenemos que salir de ese círculo, de ese bucle de enfermedad celíaca, típico niño o adulto con diarrea, barriga hinchada y no gana peso o ha perdido peso. Es que no, es que estamos viendo que el 70% de los pacientes que diagnosticamos de celiaquía en la edad adulta presentan síntomas extradigestivos y uno de los más frecuentes es la ansiedad, la depresión, la ataxia, problemas neurológicos, el estreñimiento. ¿No? Sí, No la justo diarrea, sino lo el contrario, sí, estreñimiento, lo exacto. contrario. Entonces, claro, y aquí nos encontramos en lo siguiente, Lore, que esa es mi frustración brutal. Yo tengo pacientes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que pensar en patología, en enfermedad celíaca, en varias circunstancias. Por ejemplo, las más frecuentes, en la edad adulta, lo que he dicho, ansiedad, depresión, insomnio, alteraciones neurológicas, como por ejemplo pueden dar parestesias, ataxias, eh,
Podemos tener también patologías autoinmunes relacionadas, hay que siempre descartarlas cuando tenemos pacientes diabéticos tipo 1, muy asociada al hipotiroidismo de Hashimoto, también pacientes con migrañas, las típicas migrañas que no mejoran ni con ningún fármaco, totalmente refractarias, también hay que descartar la celiaquía, las típicas anemias, que eso es muy frecuente, mujer en edad fértil con La anemia, regla. la regla, además le damos hierro y no lo absorbe ni para atrás. Nada, eso pues se lo ponemos por vena. Ahí hay que descartar una celiaquía. Pacientes con irritabilidad son muchos los niños. En los niños con déficit de atención, irritabilidad, ahí debemos descartar una celiaquía, con insomnio, debemos descartar una celiaquía. Pacientes con patologías de la piel, ¿verdad? Muchas patologías de la piel, dermatitis atópica, tendríamos que descartar una celiaquía. Además es que coges, no están diagnosticada de enfermedad celíaca, les quitas el gluten y mejoran, porque seguramente ya sean celíacos. Entonces, pensar siempre en la enfermedad celíaca, siempre, no solamente con los síntomas típicos, sino también con los extradigestivos. Se me olvidaba, patologías hormonales, infertilidad, endometriosis. Igual, es que tenemos que pensar siempre en ella. Es Claro, que es que, la doctora Xavier Arpone lo dice, es que es la gran simuladora. Es la gran exacto, simuladora. Y Lore, como no pienses en ella, no la diagnosticas, no la no, pillas. Entonces, aquí nos encontramos con la dificultad en el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Vale, te cuento el caso de esta semana. Me viene una chiquita, ¿no? Hashimoto, infertilidad, dolores de cabeza y era un poco estreñida, punto. Le pido anticuerpos antitransglutaminasa, que es lo que yo puedo pedir, que eso es también lo que quiero exacto. recalcar. Yo desde atención primaria tengo el acceso a anticuerpos antitransglutaminasa y también tengo antigliadina, que eso es un poco seminuevo. Entonces, Antiendomisio no. no, antiendomisio no, tengo antigliadina desde mi comunidad, Sí, ¿vale? Entonces, claro, me han salido negativos, Lore. Ahora, ¿cómo continúo el estudio? Porque no tengo un síntoma digestivo para, ¿verdad? Porque como la enfermedad celíaca sigue siendo una enfermedad de digestiva, digestivo, sí. exactamente, que todo el mundo la conoce, propios compañeros igual, como es una enfermedad digestiva, no, perdona, es una enfermedad sistémica autoinmune. ¿Ahora qué hago con esa mujer, Lore? Porque no tengo justificación para derivarla a digestivo, es que no la tengo. Ya. Porque, ¿qué voy a decir? Oye, mira, es que sospecho de enfermedad celíaca, pero no tengo ningún síntoma digestivo, que me hagas una biopsia. Coge el digestivo y me dice, pero tú esta chica es tonta. Exacto, ¿Ves? sí. Otra opción, Además, porque los anticuerpos han salido negativos para Masilri. exactamente. Claro. Claro, es que han salido negativos, pero es que ya sabemos, Lore, que es que hasta en un 30, incluso 40%, los pacientes pueden tener anticuerpos antitransglutaminasa negativos si hay poca afectación intestinal, si estamos en estadios iniciales o si hay afectación extradigestiva. Es que hasta un 30% pueden ser negativos. Entonces ahora yo me encuentro en la tesitura de qué hago con esta mujer. Tengo otra vía, ¿verdad? Mandarla interna, pero claro, que dé con un internista que también sea un poco, ¿verdad? Funcional, que tenga esa visión de medicina funcional y quiera enlazarlo un poco, pero ¿cómo le va a pedir también ese internista al de digestivo que le haga una biopsia? Va a decir, estás loca. En todo caso, conseguir una serología, pero que voy a seguir en la misma, porque hace una semana tuve una paciente que teníamos sospecha, anticuerpos antiglutaminasa negativos, serología positiva y una biopsia que me la describen como biopsia dentro de la normalidad. Es que Sí. a mí eso no me vale, Lore, no me vale. Y se queda la mujer, me viene y dice, ¿y ahora qué hago? Digo, pues ¿ahora qué hacemos? O sea, es que se quedan los pacientes como en un limbo. Entonces, yo aquí soy muy, insisto muchísimo. Digo, aquí hacemos lo siguiente, manda siempre la clínica, Lorena, manda siempre la clínica. Además, son pacientes que a lo mejor hemos retirado el gluten mm, y han mejorado. Pues se acabó el estudio. Si no quiere, porque la citometría, por lo menos desde aquí nosotros lo es muy complicada, es muy Ya. complicada, a no ser que el paciente se lo quiera costear. Pero muchas veces digo, vale, no tenemos un diagnóstico claro, pero tú tienes una predisposición genética. Seguramente seas celíaca, es que seguramente. Pero no tengo ninguna prueba que te lo confirme. A lo mejor dentro de unos años sí la tenemos, pero ahora mismo no. ¿Qué podemos hacer? Respuesta a una dieta sin gluten. Y ya está. Me da igual que ahí los protocolos digan, cuidado, no quites el gluten, que hay que continuar estudiando el qué. Ya hemos hecho biopsia.
Y es que si encima me responde el gluten, hay algo ahí. Exacto, sí, totalmente. Así que la clínica me manda. Retiramos gluten, Sí, pero Lore, retiramos gluten, como tú dices, no, es que voy a retirar un poquito el gluten. No, aquí las cosas se hacen o bien o se hacen mal. Que ese es el principal error de los pacientes celíacos que no hacen una dieta buena, porque nadie les ha enseñado, Lore. claro, es que no es fácil. Entonces, bueno, lo que me desvío del tema, que es muy complicado a día de hoy, hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad celíaca. Punto 1, porque tienes que sospecharla. Punto 2, por las limitaciones ante las que nos encontramos para petición de pruebas. Y punto 3, por el difícil acceso que a veces tenemos a determinadas pruebas, como por ejemplo a lo mejor la citometría de flujo, ¿verdad? Ahora es verdad que nos encontramos muchas veces a pacientes que han retirado el gluten. Se han Claro. retirado el gluten, sabes que los anticuerpos no son válidos, la biopsia no puede, tienes que pasar un tiempo a lo mejor para que salgan X linfocitos, ¿no? Que haya una afectación intestinal. Entonces te queda la opción de la citometría y dices, ¿y ahora qué? Ya. ¿Quién le pide esto? Muchas veces se lo tiene que costear la paciente. Y bueno, y como hoy he puesto en el post, es que muchas veces hasta la citometría de flujo puede ser negativa si no nos la informan bien, o depende de los puntos de corte, o si el paciente tiene una afectación muy pasada. Es que a lo mejor los linfocitos CD3 pueden estar falsamente aumentados. Entonces, Claro. es una enfermedad, lo siento mucho, pero es muy puñetera, Lore, No, es porque así. es que Somos es muy conscientes. De hecho, puñetera. yo doy gracias de haber recibido mi diagnóstico. Sí, Porque sí, a mí me diagnosticaron con 14 años, pero mis padres recuerdan que desde el año y medio tienes problemas, problemas. y no cogía peso, y no, talla bajísima, siempre mala, triste, irritable. Me decían mis padres que tenía unos cambios de humor brutales, que Brutales. estaba de repente bien y de repente una rabieta llorando impresionante. Me diagnostican con 14 años, me cambian la vida, pero es que mi madre con 37 años empezó a tener síntomas, Para que no había veas. manera, ansiedad, colon irritable. Cuando llegó mi diagnóstico, hicieron pruebas a toda la familia y a mi madre, Y es que tenía, mi madre es celíaca lo y es que tenía. dice, volver a vivir, porque A mi madre se nacer. pasa, sí, Mm. exacto, volver a nacer, porque se pasaba el día en el baño, la Es pobrecita. que, Lore, creo que deberíamos dar más visibilidad a la Mm, enfermedad celíaca. Creo que está tan infradiagnosticada, no tenemos una visión de verdad del impacto que ahora mismo la enfermedad celíaca tiene en la sociedad. O sea, es que es brutal. Fibromiálgicas, de verdad, depresión, ansiedad, pacientes con patologías articulares. Es que yo tengo tanta certeza en que muchas de ellas son celíacas, ya, de verdad lo pienso, a lo mejor me van a llamar la loca de la celiaquía, pero es que tenemos que hacer más hincapié, de verdad, mucho más. totalmente, porque Y además te encuentras, y siempre lo comentáis los profesionales, siempre decís, no, es que me llega la gente a consulta ya sin gluten. ¿Por qué? Porque sí, están sí, desesperados, están porque están desesperados, desesperados. Entonces pero te pruebas llegan lo que sea. pruebas lo que sea. Y además, el error principal, Lore, es que te llegan sin gluten, pero con una dieta sin gluten mal hecha. Claro, Que entonces tampoco sabes hacia dónde no, tirar, es muy difícil. es muy complicado, muy complicado. Mira, yo siempre recuerdo, creo que te lo comenté y lo cuento muy rápido, Lore, una paciente con 30 años, ¿eh? De repente, bueno, pues es una paciente, la típica, estreñida de toda la vida, pero como ya normalizamos síntomas, no, tú eres estreñida, pues tu hábito intestinal está así y tienes que vivir así. Estreñida, pues un Hashimoto, estaba con Eutirox y de repente un día empezaba ya con patologías articulares, con dolores articulares, y un día empieza que no siente bien una mano, ¿no? Entonces se preocupa un poco, pero bueno, se queda en casa. Y al día siguiente ya siente como que toda la mano no la siente bien y ya se baja como hacia la pierna. La mujer se preocupa muchísimo, va a urgencias hasta el punto de que, claro, activan una cosa que se llama código ictus porque pensaban que la chica tenía un ictus. Le hacen TAC, angiotac, resonancia, Doppler, ecodoppler, le hacen de todo negativo, le ingresan, piensan que a lo mejor puede ser una enfermedad desmielinizante, le hacen punción lumbar, le hacen resonancia, todo negativo. Y ya le dan el alta, pues como alguna enfermedad neurológica incierta a estudio, y va al médico de familia y ya le empieza a contar, ¿no? Es que estoy estreñida, tal, da con un buen médico,
le pide anticuerpos antitransglutaminasa positivos. Entonces, bueno, retira gluten con el tiempo, por supuesto, con el tiempo, porque sabes que además la afectación neurológica, el neurogluten es muy, 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 muy fastidiado y tarda tiempo en desaparecer. Pues nada, la mujer retira el gluten, está estupenda, no tiene ningún tipo de alteración ni de dolor articular y no tiene estreñimiento y todo ha mejorado. Es que Entonces, se me ponen los pelos de punta. para que veas, ¿verdad? Yo siempre pienso en el ahorro, bueno, y por supuesto en el beneficio del paciente, pero si hubiéramos pensado antes en esa persona, ¿verdad? En una celiaquía, todas las pruebas que se le han hecho a esa mujer, pruebas incluso invasivas, que se podía haber evitado. Y, ¿verdad? Y es que la El pobrecita, sustazo. el sustazo de decir, es que a lo mejor tengo un ictus, no. Es que tienes una afectación neurológica secundaria a la enfermedad celíaca, un síntoma que es muy típico, ¿verdad? Es muy típico. ¿Y por qué son tan típicos? Esto yo lo recalco mucho, es que la enfermedad celíaca da tantos síntomas digestivos, no solamente por la activación del sistema inmune a nivel general, ¿no? Sino también por ese déficit de micronutrientes. Es que hay una malabsorción intestinal brutal de zinc, de selenio, de ácido fólico, de B12, de vitamina D. ¿Ves? Todo ese déficit de micronutrientes se repercute en millones de vías, no solamente inmunitarias, metabólicas, en estrés oxidativo, en todo. Y ahí va otro problema, Lore. Cuando nosotros, imagínate que tenemos la suerte, porque es que hay que decirlo, si tenemos la suerte de diagnosticar una enfermedad celíaca, ¿qué es lo que ocurre? Como me viene un paciente, ya está, tengo el diagnóstico, tengo celiaquía, y hasta aquí hemos llegado. Es que no, Se acabó mi trabajo, ya está. Entonces, dieta sin gluten y además, dieta sin gluten, que es lo único que te dicen, porque no te dan ninguna pauta más. Te dicen dieta sin gluten. Y el pobre paciente recién diagnosticado de una enfermedad celíaca, se va el pobrecito al supermercado y se piensa que tiene que comer todo el stand donde pone sin gluten, se compra todo lo que vende sin gluten, por cierto, carísimo. Claro, que es que un celíaco no tiene por qué gastarse más en comida. Es que no. Es que no hay quizás procesados. Es que esos procesados, es que son procesados, Lore, valga la Claro, redundancia. pero Pero es que porque pero exacto. exactamente, es que pobrecito, es que nadie lo ha explicado. No, mira, es que lo que tenemos que hacer es a lo mejor una dieta ancestral evolutiva, o lacto vegetariana, o sea, o lacto mediterránea, basada en frutas, verduras, cereales de calidad. Es que tienes que tener cuidado a lo mejor con estos cereales, que a lo mejor puede haber una contaminación cruzada. Es que nadie lo ha explicado eso. No, para nada. Y nos encontramos con celíacos que se tiran 2 años diagnosticados haciendo la dieta y que están casi como el primer día. Claro, están como el primer día porque no hacen una buena dieta. Claro, o lo haces Lore, al 100% o no te o no lo sirve. haces. Pero Claro. claro, porque nadie lo ha enseñado. Y luego el desconocimiento que hay esto a nivel de, por ejemplo, de restauración es brutal. Es que los restaurantes, es que, Lore, a mí me da pánico ir a restaurantes. O sea, yo, bueno, es que no lo he dicho, pero estoy al borde del diagnóstico de la celiaquía también. Entonces, yo ya me considero celíaca, Lore, pero bueno, este no es el tema. Pero es muy difícil. O sea, socialmente, Es muy yo, complicado. no, socialmente, yo te lo digo, y lo digo abiertamente, a veces siento rechazo. O sea, y rechazo, incluso a veces se me quitan las ganas de salir, ¿no? Porque, a ver, yo salgo fuera, salimos fuera, pero es que en los restaurantes te preguntan, ¿pero cuánto eres de celíaca? ¿Tienes mucha alergia? No, que no tengo alergia. O sea, es que él no lo entiende. Y ahí también deberían hacer formación. Los Totalmente. restaurantes, tendría que haber una formación en la restauración y decir, vale, es que tienes que entender que el paciente celíaco no puede comerse el mismo pan que tú has calentado en un tostador pan normal. Es que no Exacto. puede freír las patatas en la misma freidora que has frito en un rebozado. Es que eso no lo entienden. Y al final, un paciente celíaco está comiendo pues mucho gluten. Porque va Efectivamente. coge un poquito de aquí, un poquito de aquí, y cuidado con los alimentos que a veces pones sin gluten. Al final pones sin gluten, pero porque tiene, ¿no? 20 partes por millón de Menos de gluten. 20 partes por un billón, sí. Pero Lore, si yo todo el rato estoy comiendo productos sin gluten, uno, otro, 20 más 20 más 20 más 20 más 20, es que es gluten, Fíjate, ¿sabes? en una entrevista con, no recuerdo el apellido, bueno, Nacho, de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, Sí.
es biólogo bueno, pues tienen también su nutricionista dentro de la asociación para dar esa parte, ¿no?, de educación nutricional Sí, al paciente. Entonces decía que cuando, como les hacen seguimientos, revisiones y tal, que la mayoría de los pacientes que seguían teniendo síntomas no acababan de encontrarse bien, incluso que no les bajaban los anticuerpos o claro, subían, lo revisaban la dieta y veían algunos casos que no se estaba haciendo correctamente y en otros casos que había un abuso de productos procesados que efectivamente, como tienen ese límite de las 20 ppm, si tú desayunas 3 tostadas, comes pasta, te tomas 2 cervezas, cenas pizza y por el medio te has comido, pues igual estás pasando ese umbral sí. y es lo Yo que te te digo yo está que te haciendo, pasas, sí, claro, que daño. no mejores. ¿Dónde no hay nada de gluten? En una pera, en un Exactamente, huevo, en las legumbres, exactamente, es que, exactamente. pero ponemos el foco, mira, hay una nutricionista que me encanta, Victoria Camaño, que dice, es que Sé cuando quién dan es. el diagnóstico de celiaquía, nos enfocamos en, ya no puedes comer esto, y lo que deberíamos Exactamente. explicar es, todo esto que es un abanico muy amplio de Claro, cosas, no tiene gluten, y es la base de la alimentación de todo el exactamente. mundo. Exactamente, es que podemos comer perfectamente sin gluten. O sea, es que Totalmente. parece que es algo que es totalmente imprescindible, perdona, ¿no? O sea, no, estamos totalmente equivocados. Entonces deberíamos cambiar un poco esa visión Mm, y decirle al paciente, eh, bueno, y lo que hablábamos, Lore, si yo diagnostico, que me desvío, si yo diagnostico a un paciente de enfermedad celíaca, lo primero que deberíamos hacer es lo que acabamos de hablar. Vamos a hacer una evaluación nutricional y te voy a explicar qué es una dieta sin gluten efectivamente. Que es que puedes comer, como bien decía la nutricionista, todo esto. Y esto es lo que tienes que evitar. Pero todo esto lo puedes comer, ¿vale? Y luego explicarle. Y que no acabe esto aquí, ¿eh? Un paciente recién celíaco tenemos que ver cómo está a nivel intestinal. Es que ese intestino no está bien y seguramente que esté permeable y a lo mejor hay que tratarlo, a lo mejor no, es que seguro que hay que tratarlo. Es que a lo mejor tenemos una disbiosis que hay que tratar. Es que a lo mejor hay que analizar los micronutrientes. Tenemos que pedir en analítica lo que he dicho, por lo menos un hierro, una B12, un ácido fólico, un zinc. Es que el zinc está prácticamente bajo en la mayoría de celíacos. Es muy importante, es un sí, mineral muy importante a nivel de muchísimas rutas metabólicas. Bueno, y el hierro, claro. el hierro. Entonces, hay que ver analíticamente cómo tenemos ese déficit de micronutrientes y en caso de que haya un defecto, tratarlo. Y una Mm, valoración nutricional de todo tipo. No abandonar al paciente, hacerle un seguimiento. Es exacto. que, es que yo, mira, hace poquito tuve una estudiante que también era celíaca y le pregunté, era celíaca desde los 2 añitos, que ese caso fue también muy fuerte porque incluso tacharon a los padres, a los pobres, porque la niña estaba súper desnutrida, no ganaba peso, incluso a los padres lo cogieron y se plantearon denunciarles por desnutrición porque la niña estaba muy Madre desnutrida. mía. Entonces, sí, pero bueno, fue algo un poco excepcional. Pero bueno, a lo que iba, que esta chica, yo le pregunté, ¿y llevas algún tipo de control? ¿Alguien te a mí desde los 2 años que me diagnosticaron celiaquía, a mí nadie me ha visto. O sea, nadie la ha visto, nadie le ha preguntado cómo está su intestino, o cómo tiene los anticuerpos, o vamos a repasar la dieta. Es que nadie. Sí, 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 es que de hecho, yo cuando subo a Instagram o a Facebook el post de esto es lo que dice el manual, el protocolo de Sí, diagnóstico precoz, exactamente. esto es El lo que nos celiaquía. tienen que hacer, hay gente que se enfada y me dice, perdona, pero si haces la dieta bien, no tienes ningún problema en la vida. Y yo, bueno, es una enfermedad sistémica para Es que empezar ese, y autoinmune. Hacer la dieta no es fácil. Si hay un seguimiento, que además tiene que ser periódico e indefinido, es por sí, algo. Es que no es fácil hacerlo siempre al 100% bien. Y ya no. estamos predispuestos a otras cosas por esa inmunidad tocada. Pues hay gente, celíacos, que se enfadan y dicen, no, no, pues mi doctor no me ha dicho nada. Háblalo, pregúntale. Una Es que, analítica, una analítica, ¿no? Una vez al año exactamente. Y por por lo ejemplo, menos. y que se me olvidan los niveles de vitamina D. Ya sabemos que en las Claro. autoinmunidades hay una resistencia a la vitamina D brutal. Entonces, es que un paciente con celiaquía, mínimo, una vitamina D anual, una TSH, un hierro, una ferritina, es que mínimo un zinc, ácido fólico y B tendríamos que tener, es que mínimo. Ujú. Y así indirectamente valoramos un poco, porque si vemos, por ejemplo, que un paciente celíaco tiene déficit de vitamina B12, déficit de hierro, a lo mejor es que no estamos haciendo bien la dieta y estamos teniendo, ¿verdad? Esa inflamación intestinal porque no estamos haciendo bien la dieta.
Como esto es un poco Exacto. silente, Mm. a veces no lo vemos, entonces creo que es importante, Lore, que hacer el seguimiento del paciente. Por eso yo estoy a favor, y es aquí otra vez que sale, ¿verdad?, la vena de ministra, por favor, que existan y que se creen ya unidades multidisciplinares Exacto. de patologías autoinmunes. En este caso, bueno, de patología celíaca. Es que ojalá algún día podamos decir, venga, otra vez, un día a la semana, todos los pacientes celíacos, una charla de 1 hora, nos vamos a coger, vamos a repasar qué alimentación llevamos, qué alimentación no llevamos, vamos a evaluar si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio, que es tan importante las enfermedades autoinmunes. Claro. Vamos a controlar el estrés, que eso no es una tontería. Es que tú tienes una enfermedad autoinmune y el manejo del estrés es un pilar fundamental en el manejo de tu enfermedad. Sí. Eso tenemos que controlarlo. Entonces, pero a lo mejor nadie se lo ha explicado. Es que es lo que te iba a decir. O sea, nosotros cuando, Exactamente. En- claro, cuando hacemos sesiones, charlas, lo que sea, te encuentras con pacientes que quizás su problema no es la dieta sin gluten en su casa, quizás su problema es cuando salen a comer y su entorno no exact- entiende que tenga que pedir otra cosa y eso les genera exactamente. un agobio, un Ansiedad. estrés, una Sí, ansiedad y al final eso repercute en su calidad de vida. Entonces necesitamos ese sí. equipo multidisciplinar que nos ayude a entender cómo va a ser nuestra vida con una patología crónica, la que sea. Sí, a Es mí de verdad fundamental. me da mucha pena, Lore, que tengamos que buscar este tipo de reuniones grupales, de apoyo nutricional, fuera en el ámbito privado. Sí, Es porque que además te debería puedes ser, encontrar mira, cosas muy chungas, ¿eh? y te voy a decir más, y de verdad me voy a meter otra vez en otro buen Otro. meollo, pero es que me enerva mucho, Lore, que, por ejemplo, estemos financiando programas de deshabitación tabáquica, programas de deshabitación alcohólica, haya una unidad de conductas adictivas, que por supuesto que tienen que existir, pero joroba, si tenemos una inversión hecha para pacientes que fuman, ¿por qué no podemos invertir, igual que tenemos esas unidades de deshabitación tabáquica, no tenemos una unidad de paciente celíaco? O Sí. sea, basta ya. Mm, Es que me parece, o sea, una ofensa ante el paciente. En este caso hablo de celiaquía, pero de cualquier autoinmunidad. mm, Qué injusto que hasta un paciente fumador que él ha elegido, porque los celíacos no lo eligen, pero el exacto. paciente fumador ha elegido fumar y se está invirtiendo un dineral en que esa gente deje de fumar con fármacos que valen, te puedo decir que hasta 300 euros al mes. Y en vez de destinar, por ejemplo, por supuesto que sigan existiendo, ¿vale? Pero que destinemos también en patologías que nosotros no elegimos muchas veces, que es Claro. multifactorial, que invirtamos también dinero en unidades multifactoriales, perdón, multidisciplinares, para patologías autoinmunes, para celiaquía. Por Mm. favor. Es que me parece de verdad denigrante que no tengamos, que no exista esas unidades ya. No, no, no existe. Yo recuerdo una O chica sea, que entrevistamos pues, de los primeros episodios del podcast, Judith Scritch, que le mando un saludo desde aquí. Ella es diabética, primero desarrolló la diabetes tipo 1, bueno, primero le diagnosticaron la diabetes tipo 1 y gracias a ese seguimiento, de repente, en un sí, control rutinario apareció la transglutaminasa elevadísima, elevada. biopsia y celiaquía, ¿no? Y ella decía, yo no entendía por qué cuando me diagnosticaron diabetes me derivaron a una enfermera educadora en Eso es. diabetes y cuando me diagnosticaron celiaquía me dijeron, No. toma, en esta hoja aparecen las harinas que llevan gluten, Y ya búscate la está. vida. O Exactamente. sea, Es que es ¿dónde así. estaba la Es que enfermera? no, 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 no. La enfermera, la nutricionista, el médico, es que no, Claro, porque no existe. no Es que existe, no no. existe. Entonces, me parece algo obsoleto, ¿eh? O sea, me parece algo obsoleto. Y te lo digo sinceramente. Creo que son unidades por las que deberíamos luchar. Estamos demasiado, ya me incluyo, pero estamos muy callados, ¿no? Y deberíamos reivindicarnos un poco más y decir, ostras, yo mira, es verdad que se habla mucho, ¿no? Que el paciente celíaco gasta más en comida. Vale, eso es algo un poco, ¿verdad? Sí, Entrar un poco en terreno farragoso, pero, ostras, me parece más fácil destinar dinero a esas unidades y a generar una buena educación nutricional en este tipo de pacientes. Porque mira, es que te voy a decir otro ejemplo. Es que el otro día hablando con mi prima, tiene una amiga que es celíaca, y me dice, no, pero es que mi amiga, pues una vez a la semana, cada vez que salimos de fiesta, se come un churro. Dice, y vemos cómo se empieza a hinchar.
Digo, pero ¿y a nadie, o sea, nadie le ha dicho a la chica que eso no tiene que hacerlo? O sea, pero porque, ¿qué pasa? Que como nadie le ha explicado en realidad las consecuencias que puede tener eso, Exacto. es que nadie le ha explicado que eso a lo mejor puede inflamarte tu intestino, activar otra respuesta inmunitaria y generar otra autoinmunidad, o generarte un brote articular, o yo qué sé, 20.000 cosas más, o Claro. un brote intestinal. Pero como nadie le ha explicado a la pobre, pues Exacto, ella sí, sí, una vez sí. a la semana, una vez a la semana se come un churro, porque dice que por una vez que no pasa nada. Entonces, nadie le ha explicado las repercusiones que puede tener eso. Exacto. Que ya, qué Mm. pena, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, yo, Lore, de verdad tengo esperanza en varias cosas. Tengo esperanza en que la visión del paciente celíaco cambie, la visión del diagnóstico cambie, que pensemos más en la patología extradigestiva, por favor, hay que pensar en ella. Es que si no la piensas, es que no la vas a encontrar. Nunca, si no vas a ir a buscar la celiaquía, no la vas a encontrar. Y la cantidad de infradiagnóstico que hay es por eso. Sí, sí, Porque sí, totalmente. la clínica típica a día de hoy no es lo habitual, No, no no, es lo para nada. habitual. Y nos pensamos todavía que la celiaquía se diagnostica en la infancia. Y ya vemos que no, que es que en la edad adulta es que hasta hemos hablado, ya te digo, un experto nos dice hasta un 90% de pacientes celíacos no diagnosticados, que es una barbaridad. Y si no recuerdo mal, el 20% de los nuevos diagnósticos son en personas de más de 60 años, que igual llevan Exactamente, toda la vida toda con la vida. síntomas. Que igual llevan toda la vida con migrañas, por ejemplo, pero bueno, pues nada, pues son migrañas. Y he aquí la importancia de la medicina funcional, ¿no? Que siempre la medicina tradicional vamos buscando diagnóstico, tratamiento. Vamos un poco a la causa, vamos a buscar la causa. Que es que a lo mejor si buscamos la causa del problema, nos evitamos lo demás. Entonces, jope, y hago hincapié, los típicos pacientes con muchos problemas hormonales, intestinales, de endometriosis, reglas muy dolorosas, anemias que no responden, depresiones, ansiedades, fibromialgias, es que deberíamos descartarla. Todos los pacientes diabéticos tipo 1 sabes que tenemos que hacer es anticuerpos antiglutaminasa, los pacientes con hipotiroidismo tiroiditis de Hashimoto habría que descartarla siempre. Entonces, pues nada, Lore, Y no se que hace, no se hace. y no se hace, no se hace. Es una pena, pero bueno, el difícil acceso a las pruebas, la limitación que tenemos nosotros en la atención primaria, como te he comentado, es que yo pido anticuerpos y es que hasta ahí hemos llegado y ya no puedo seguir pidiendo más. Ya. Entonces no tengo más opciones que decir, ¿qué hago? Es que Es que estáis atados de pies y manos. exactamente Aunque de tengas pies y un manos. conocimiento brutal como el que Mm, tú demuestras sobre la enfermedad celíaca, claro, si tú no puedes derivar a un digestivo por unas migrañas y una antitransglutaminasa exactamente. negativa. Exactamente. Y muchas veces le propongo a los pacientes lo que he dicho, como manda a la clínica, les propongo quitar el gluten. Y no es que haya tenido algún problema, pero ya he tenido detractores, ¿no? Pero ¿dónde va ese médico diciéndole que no tome gluten? Como si el gluten fuera algo totalmente imprescindible, ¿no? Hace poco salió un estudio que decía que los pacientes que llevan una dieta sin gluten tienen una resistencia a la insulina mayor y mayor índice de obesidad. Claro, léete la letra pequeña. ¿Qué pacientes? O sea, ¿qué tipo de dieta sin gluten llevaban esos pacientes? Porque ¿quién hace bien la dieta sin gluten? Es que seguramente que esos pacientes, Lore, llevaban una dieta basada en procesados sin gluten. Que Claro. al final, esos procesados sin gluten, por favor, que lo entienda la gente, están hechos a bases almidones, maíz, arroz, que son harinas con un índice glucémico muy Muy alto. alto, por supuesto con grasas a veces trans, mucho omega 6, que al final ese maíz pega una carga glucémica brutal y por supuesto que aumenta la resistencia a la insulina. Pero es Claro. que si un paciente celíaco lleva una dieta, como hemos dicho antes, ancestral evolutiva, por ejemplo, ¿vale? Una dieta mediterránea, con mucha verdura, mucho pescado, carne, es que vamos ni por asomo va a tener una resistencia mayor que a la población general, ¿no? Claro. Es que Es que esos estudios están sesgados sí. porque el paciente celíaco se basa en la alimentación de sin gluten, del estante sin gluten. Yo siempre recuerdo a la doctora López del Clínico aquí en Madrid que me contaba una anécdota muy curiosa que por desgracia es muy frecuente, ¿no? Ella decía, ella trabaja en una consulta especializada en celiaquía de adultos, ¿no? Le llegan Mm, casos sospechosos para que ella, bueno, diagnostique y tal. Entonces nos decía que diagnosticó a un paciente, el paciente se fue a su casa, volvió a los 6 meses para ver cómo estaba todo, analítica, anticuerpos, para aquí para allá, los anticuerpos habían bajado y de repente un paciente que nunca
había tenido colesterol, un colesterol Sí, brutal. Yo le decía, ¿pero exactamente. por qué? Y él, pues no sé, Pues pero por yo como eso. sin gluten. ¿Pero qué comes sin gluten? Y cuando le empezó a explicar, dijo, no, o sea, comer sin gluten es mucho más, ¿no? Que irte a esta zona del súper donde está todo etiquetado Exactamente. sin gluten. No, está pues lo que hemos visto, ¿no? Verduras, pescados, huevos, lácteos. En mi alimentación, yo ya hace más de 25 años que convivo con la celiaquía, mi chico y yo comemos exactamente lo mismo, él no es celíaco. Exactamente. Pues lentejas. Hoy que nos toca, hoy nos toca una ensalada de quinoa, caballa, aguacate, tomate y zanahoria. ¿Dónde Es que está el gluten ahí y qué diferencia hay entre uno y otro? ninguno. Claro. Exactamente ninguno. Entonces, bueno, Lore, yo creo que si quieres hacemos un pequeño resumen de Venga, todo. vamos a poner el resumen Venga, porque me encanta escucharte, pero ya nos hemos ido del tiempo. No pasa total, nada. total. Bueno, pues llevamos de resumen, creo que pensar siempre en enfermedad, pensar, tenerla siempre en mente la enfermedad celíaca, ¿vale? No caer en el sesgo, ¿no? De que todo es barriga hinchada, diarrea, sino, por favor, síntomas extradigestivos. Para poder diagnosticarla hay que pensar en ella, eso siempre, siempre tenerlo en cuenta. Tener acceso a determinados tipos de pruebas, que unos anticuerpos antitransglutaminasa negativos no descartan la enfermedad. Eso que nos quede claro, que muchos pacientes lo dicen, ya no soy celíaco, tengo anticuerpos negativos, no, perdona, ¿no? Que la clínica siempre manda y que si tengo anticuerpos negativos tenemos que seguir estudiando, ¿vale? Que la serología también a veces puede ser negativa, Lore, porque cada vez hay más estudios que haya otro tipo de haplotipos que no son el DQ2 y el DQ8 relacionados con la enfermedad, como el 5, como el 7. Entonces, no todos La los haplotipos genética. son... Exacto, perdón, Ah, la genética, he dicho serología, la genética, perdón. Que la genética no siempre es DQ2, DQ8, que se han relacionado otro tipo de haplotipos, ¿vale? Que igual que una biopsia, para que sea correcta, tiene que estar bien, bien informada. No me vale con biopsia dentro de la normalidad. Yo quiero una biopsia con un linfograma, con una técnica de inmunohistoquímica que me haga un recuento linfocítico a nivel intestinal. A mí no me vale con esa biopsia. Entonces tenemos muchos hándicaps que pasar y muchas montañas que pasar. Entonces, buen diagnóstico, buena orientación clínica. Si tenemos unos antitransglutaminasa negativos y clínica, continuar el estudio, continuar con genética, continuar con biopsia, hacer hincapié que nos informen bien la biopsia. Importante que no cojan 2 muestrecitas de duodeno. Sabemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad parcheada. Tenemos que coger, hay expertos que hablan de hasta 10 tomas, hasta 10 biopsias diferentes para no dejarnos, no coger de la zona, ¿verdad? Que no tenga afectación, ¿vale? Que incluso la biopsia puede ser normal porque estemos en estadios iniciales de la claro. enfermedad, ¿vale? O incluso hay muchas manifestaciones, hay enfermedades celíacas, por ejemplo, el neurogluten, que es verdad que tiene poca afectación intestinal y podemos tener una biopsia normal o límite. Cuidado también con la hora de informar las biopsias, que no tenemos un límite establecido de linfocitos. Hay algunos que establecen el límite 20, 25, 30. Es que no hay un consenso claro. Entonces, cuidado con eso. Y luego, lo que hemos hablado también de la genética, que no solamente existen los haplotipos de Q2, de Q8, que hay más, y en caso de hacer una citometría de flujo, porque hayamos retirado el gluten y que tengamos acceso a ella, cuidado igual, que también tiene sus limitaciones, ¿vale? Que no siempre, si tengo una citometría negativa al 100%, 100%, esto ya no eres celíaco. La clínica siempre, siempre, siempre manda. Y yo hay pacientes, Lore, que les digo, vale, hemos llegado hasta aquí. Tenemos antitransglutaminasa negativos, genética positivo, biopsia. Me lo informan como normal. ¿Qué hacemos? ¿Qué clínica tienes? Estoy mal. Pues la clínica manda. Ahora no te puedo diagnosticar porque no tengo un diagnóstico que sea, toma, patognomónico. Este signo de la enfermedad en la biopsia es patognomónico de celiaquía. No lo tengo. A día de hoy no. A lo mejor mañana sí. Ojalá. Cada vez hay más estudios, ¿verdad? El estudio del interferón en analíticas, que eso se puede hacer, ¿verdad? Con la introducción del gluten durante 3 días. Se te sacan analítica antes y ven, ¿no?, la evolución del interferón en sangre. Eso también es algo que yo, ojalá y también llegue en algún momento y se potencie, pero cada vez van a salir más estudios y yo confío, Lore, en que algún día tengamos la prueba, ¿no? La prueba gold estándar que nos diga, ¡plaf!
exacto. tienes celiaquía. Pero como no la tenemos, muchas veces tenemos que basarnos en la clínica. Y si la clínica es así, retiramos gluten y punto. Y me da igual que haya médicos que digan, pues es que no puedes retirar el gluten porque eso es peligroso, porque luego para el diagnóstico, pues lo siento mucho. Si esto es para beneficio del paciente, Exacto. no es un alimento totalmente imprescindible, con lo cual podemos vivir sin gluten. Si esto es para mejora del paciente, mejoramos. ¿No tenemos diagnóstico claro? Vale, hoy no, a lo mejor mañana sí. Claro, Ese es eso el nos resumen. no, no, maravilloso, estupendo, o sea, es un contenido repleto de información que muestra esos problemas, muestra por qué nos encontramos todos los días con pacientes que ya no saben Sí, hacia dónde tirar, porque dicen: "Bueno, parece que sí, pero sí. parece que no". Sin embargo, Es que esto están aún locos así los pobres. claro, es que no es que, y tú no les puedes ayudar, porque dices: "Es que las pruebas dicen lo que dicen, tienes que seguir las Exactamente, indicaciones de tu médico", que es el que exactamente, sabe, conoce tu historia clínica, sabe cómo estás, porque tú se lo cuentas a exactamente. esa persona. En muchos casos, a ese médico de atención primaria que te ve Sí, durante años y años. exactamente. Y si tú al paciente, Lore, tú al paciente se lo explicas, ¿no? Lo empoderas, al final te entiende y como te entiende, lo hace. A mí me gusta mucho explicarle muchas veces la fisiopatología de la enfermedad. Yo le hago dibujos y se lo explico y como se lo explicas y no le das explicaciones de por qué esa afectación intestinal, de qué repercusión, de cómo se activa ese sistema inmune, ¿no? Hacia la locura, como yo les digo, hacia la calma, lo entienden y como lo entienden, lo hacen. Claro, y son además Entonces, más adherentes, estoy convencida. eso es totalmente, claro que se atiene más al tratamiento. Claro, Entonces, es muy importante explicarle al paciente qué es lo que tiene, qué es la enfermedad celíaca en este caso, en qué consiste, ¿verdad? Y qué efectos puede tener el consumo de gluten en esos pacientes. Es que una miguita de pan puede hacer mucho daño. claro, claro. Sí, sí. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y por supuesto, lo dicho, por favor, unidades multidisciplinares, por favor, más conciencia en restaurantes, ¿verdad? Eso yo lo echo mucho en falta porque, ostras, es que es como una especie de exclusión social, ¿eh? Totalmente, Eh, claro. eh, Y es ahora que menos, ahora, pues pero no, no, doy gracias, de verdad que cada vez menos, pero todavía, tú no, hay sales mucho por fuera, hacer. Lore, Sí, y hay sí. mucho por hacer, porque tú no te fías, tú no te Mm, fías. Tú vas a un sitio y ya si te empiezan a decir: "Pero cuánto eres de celíaco, pero, no, no sabes si pero tenéis 2 freidoras, pero tenéis 2", no, la no. mayoría de las veces no. Donde yo me encuentro es verdad, sobre todo hay restaurantes que, ¿verdad?, tienen familiares celíacos y ahí es donde lo hacen bien. Sí, Es ahí en los dices, que bueno, o los siempre que son 100% sí, sin gluten, claro, exactamente. yo siempre digo, a ver, Cada vez hay yo más, cada vez hay sí, más. yo vivo en Madrid, entonces aquí es mucho más Sí. sencillo, porque bueno, pues siempre tienes opciones, pero gente que vive en pequeñas localidades dice, es que en mi Aquí pueblo no me nosotros, puedo comer nada. Lores, de Ciudad Real estamos limitados. Aquí no hay ningún restaurante, creo que sea. Hay un obrador, sí. Es una pastelería obrador que es todo sin gluten, pero es lo único. Luego, restaurantes sin gluten como tal enteros no tenemos ninguno. Claro, Y comprar un pan de calidad sin gluten aquí cuesta, cuesta. Si lo quieres lleno de maíz y de harinas, tal, sí. Pero un buen pan de calidad, yo los pido online. Es que no encuentro. claro. Tengo Pero una bueno, amiga que es celíaca y que decía que le llamaba mucho la atención, le diagnosticaron hace unos años, no hace mucho, que le llamaba muchísimo la atención y decía, oye, yo estaba acostumbrada a comer pan de trigo o gazas de estas de pueblo, lo que tú dices, ¿no? Larga sí. fermentación y tal. Decía, que pesan un quintal, y dice, y el pan sin gluten lo tiras y no baja. Dice, es que no Y no pesa nada, baja, porque es no pesa almidón. nada. Totalmente, totalmente. Es aire, aire con almidón. En fin, Lore, que de verdad que yo ojalá cambiemos este paradigma, porque hay que cambiarlo. Hay que Totalmente, cambiarlo, hay que cambiar la visión, pero no solamente de esto, de todas las de tantas patologías, cosas. ¿verdad? Y enfocarlas, a ver, es imposible hacer un cambio de la noche al día, pero yo pienso que la medicina tiene que estar menos centrada en los fármacos y más centrada en los cambios del estilo de vida. Y Totalmente. aunque requieran un esfuerzo, claro que Mm, tenemos que esforzarnos. Es claro, que el paciente tiene que esforzarse para una mejor salud, es que es por su bien. Como claro. yo le decía ayer a un paciente, es que a mí me da igual que usted coma esto, esto. Yo se lo digo, ay, ¿me vas a quitar las galletas? Yo no te quito nada. Yo te recomiendo
lo mejor para que tu salud esté mejor y tú te encuentres lo mejor posible. Claro. Entonces, bueno, pues eso, y que tengamos una visión un poco más, ¿no?, holística de los problemas. Entonces, bueno, y que el paciente celíaco, insisto, que no solamente las medidas son nutricionales, es que es una No, no. autoinmunidad que requiere ejercicio físico, que requiere un buen descanso y que requiere un manejo del estrés como toda patología autoinmune. Es que Exacto. eso lo tienen que tener en cuenta siempre, 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 y hay que explicárselo a los pacientes. Y encima ahora el ritmo de vida que llevamos, Lore, que vamos Como los locos, exacto, sí, como sí. los locos, sin parar, sin descansar, no tenemos contacto con la naturaleza, vivimos en cajas cerradas, no nos da el sol, comemos rápido, que esa es otra, comemos rapidísimo, comemos a veces 6, 7 veces al día, todo el día picoteando. Es que estamos maltratando a nuestro cuerpo. Totalmente, sí, 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 no, no, no. O Entonces sea, es que lo tenemos al pobrecito inflamado. Y como he dicho antes, es una de las causas de que cada vez haya más enfermedades autoinmunes, más enfermedades inflamatorias, porque estamos maltratando a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues me tiraría horas hablando ha de, sido, de, ha de, de- sido un placer enorme, doctora Isabel Sánchez Claros. Os voy a dejar en las Muchas notas del gracias. podcast toda la información para que la sigáis en redes. También, además, ella trabaja, pues eso, está en atención primaria, en la Seguridad Social, pero también pasa consulta online, que es un poco complicado encontrar hueco de momento, pero bueno, yo os animo a que lo intentéis. Si Sí, 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 necesitáis siempre. una ayuda, pues eso, alguien que os entienda un poquito más, que tenga esa visión amplia, no una enfermedad, ¿no?, sino vamos a la causa, ¿qué ha originado esto? Que sepa además de nutrición, porque no lo hemos comentado, aunque se nota bastante que controlas de nutrición, obviamente, pero tienes Lo tu formación intentamos. también en ello, en microbiota. Vamos, que la doctora Isabel Sánchez Claros es de lo más completa y vais a tener eso, toda la información Bueno, en las notas del podcast. pues muchas gracias, Lore, encantada y de verdad, ojalá y pronto podamos hacer otro sobre el tema que nos propongas, porque yo estaré totalmente dispuesta y sobre todo para ayudar a la gente, que es el objetivo de esto, ¿eh? Ayudar a la gente y que, pues, estar con ellos, ¿no? Apoyarlos en la enfermedad y ir encaminando juntos, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Exacto. Es lo que hacéis en atención Así. primaria, caminar con los pacientes durante toda Esa- su so- vida. Somos muy madres. Mi marido me regaña, Isabel, te implicas demasiado. Ya, pero es que al final es que te preocupa, es tu Claro. paciente. Yo digo que son como mis niños y les coges cariño y al final buscas lo mejor para que estén lo mejor posible. Entonces, pues eso. Intentamos ser demasiado madres, pero bueno, hay que desconectar un poco. Así que Lore, de verdad encantada y ojalá, ojalá, ojalá y pronto estos cambios con respecto a la enfermedad celíaca. Ojalá, 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 porque Eso espero. son muy necesarios. Mm, Y este infradiagnóstico que poco a poco vaya cambiando, eso porque es. tenemos muchos celíacos bajo tierra, con muchos síntomas que se podrían mejorar. Con una calidad de vida pésima y con Pésima. un pronóstico complicado. Quiero decir, cuanto más tarda en diagnosticarse, el pronóstico puede ser más complicado porque Es pueden surgir peor. otras cosas, claro. Lore, hay pacientes que, por ejemplo, tienen neuroafectación y ya no revierten. Claro. Es que ya hay veces que no revierte o el daño intestinal es tan grande que luego revertir esa inflamación, esa permeabilidad, es que es brutal, es que es muy difícil. Pues mira, ahí Entonces, dejo un tema para otro venga, podcast. Vamos a ver qué pasa el pronóstico de la celiaquía cuando te venga, diagnostican de pequeño o la enfermedad acaba de debutar eso es, contra un diagnóstico que lleva 10 años tarde y todo años, lo que puede pasar, porque lo sabemos dejamos. que no es sencillo lo que puede pasar. No, no es sencillo. Así. Pues nada, Lore, encantada de verdad. Para lo que Muchísimas necesitéis, siempre gracias. voy a estar aquí. Venga, Un un saludo, abrazo. Lore. Cuídate. Gracias. Igualmente, adiós, adiós. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.